¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara que se transmite por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Mi nombre es Luis Fernando Ávila y les doy la más cordial bienvenida aquí a Panorámico. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos porque hablaremos sobre lo que está pasando en Oriente Medio y en estos países árabes que en el norte de África que están sufriendo o que han sufrido invasiones, cambios democráticos, rebeliones en contra de sus actuales gobiernos. Y para eso está con nosotros el doctor Carlos Cerda, profesor de planta de aquí del Campus Guadalajara y miembro de la Cátedra de Comunicación, Globalización y Estudios Culturales de aquí del Campus Guadalajara. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí en este esfuerzo del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Al contrario, que nos acompañe aquí con nosotros a platicar del tema, que es un tema que se ha venido hablando desde el 2003 con esta invasión de Estados Unidos a Irak. ¿Qué repercusiones ha tenido, esta invasión de Estados Unidos en Irak? Bueno, como tú bien acabas de señalar, ¿verdad? Fue en 2003, entonces ya estamos hablando de un proceso que se prolonga en 8 años, entonces las repercusiones han sido bastantes, ¿verdad? Y disímiles en muchas áreas del aspecto de las relaciones internacionales. Una muy importante pues es que se ha cambiado la configuración, ¿verdad? Se invadió en marzo de 2003 por una coalición encabezada por los Estados Unidos y se derrocó al régimen que estaba en aquel entonces, que encabezaba Saddam Hussein, que después fue procesado por las leyes iraquíes y condenado a la horca, como realmente sucedió. Ajá. Y bueno, se ha instaurado un nuevo régimen, un gobierno al principio de transición y hoy ya un régimen electo democráticamente por el pueblo iraquí, pero bueno, no debemos dejar de lado que Irak todavía está imbuido en una guerra civil, ¿no? O sea, la consecuencia o la gran repercusión de todo este proceso de invasión fue que no solo se derrocó al régimen, sino que se sumió a Irak en una guerra civil que no ha terminado y que no tiene visos de terminar. Doctor, y en áreas específicas, sociales, culturales, ¿de qué manera quedó afectado, se vio vulnerada Irak? Bueno, en muchos aspectos, como yo comentaba, ¿no? Finalmente están todavía en una guerra civil, entonces no hay seguridad. Seguido escuchamos en las noticias de atentados, de bombazos. La población civil ha sido definitivamente la más afectada en todo este proceso. Se han ganado, digamos, algunos valores que no se tenían anteriormente, como ciertas libertades, pero bueno, mientras esté en este proceso, mientras haya una guerra fratricida, pues no podemos hablar de que este proceso ha terminado y que ha terminado satisfactoriamente. Independientemente de los muertos, de los inocentes, de las vidas afectadas, de la vida cotidiana, ¿no? Así es, sí, definitivamente. Ha habido una reinserción de Irak en la comunidad internacional, pero ha sido muy lenta, ¿no? Ha sido precisamente por el proceso, porque no todos todavía los iraquíes están conformes con el gobierno que tienen actualmente, con la presencia de tropas extranjeras, etcétera. Oiga, doctor, y a consideración, lo que se ha comentado en el contexto internacional, ¿cree que el problema con el cual, o el pretexto por el cual Estados Unidos invadió Irak se resolvió, se erradicó? Bueno, es que no había tal problema a final de cuentas y está reconocido incluso por el expresidente español Aznar y otras personas, por ejemplo el ministro Tony Blair, ex primer ministro Tony Blair en la Gran Bretaña está llevando un proceso por su intervención en el conflicto de Irak. Entonces, en muchas situaciones se ha revelado o se ha confirmado que, no encontraron las famosas armas de destrucción masiva que fue el pretexto con el cual invadieron a ese país. Que nos pasamos ya a otros objetivos de Estados Unidos ya por debajo del agua, ¿no? Pues debe ser, ¿no? Debe ser ahí. Acuérdense que Irak es una potencia petrolera. Así es. Obama retomó, Obama, presidente de los Estados Unidos, retoma de alguna forma esta estrategia de Bush. ¿Cómo lo considera? ¿Puntual o cómo lo considera? No sé hasta qué punto podríamos decir que se ha retomado la estrategia de Bush, porque todo lo contrario, ¿verdad? El presidente Obama ha empezado el repliegue de las tropas. Lo empezó desde agosto del año pasado y actualmente todavía permanecen aproximadamente 50,000 efectivos en Irak que progresivamente van a ir abandonando el país y la meta es al último día de 2011 haber evacuado a todas las tropas norteamericanas, lo cual ante la inestabilidad política y social de Irak no sé qué vaya
a poder suceder en este país, ¿no? Y Estados Unidos, ¿qué va a hacer ahora en un futuro? ¿Hacia dónde va Estados Unidos en relación a Irak? Es una gran pregunta cuya respuesta todavía no está bien delimitada. Es evidente que no van a dejar la región tan fácilmente. Acuérdense que Irak es vecino de Irán, con quienes además hasta en tiempos recientes tuvo una guerra también que se prolongó por 10 años. Entonces, la presencia de Irán en la zona y la inestabilidad de Irak, desde luego que son dos asuntos que Estados Unidos no puede desdeñar y que harán que siga con el tema presente, no obstante que retire sus tropas. Doctor, ¿y la comunidad internacional cómo ve a Irak en todo este proceso? ¿Lo ve como una víctima? ¿Lo ve como alguien que se lo merecía? ¿Lo ve como alguien que lo necesitaba? ¿Cómo ve la comunidad internacional Irak? Bueno, la perspectiva es dependiendo del país del que estemos hablando, ¿no? O sea, yo decía, ya Irak se ha ido reinsertando en la comunidad internacional, pero muy lentamente. Si hablamos de un universo de 200 países, son 50 más o menos los que han establecido alguna misión diplomática en Bagdad, y más o menos un igual número de representaciones de Irak en el exterior. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de los países árabes, bueno, algunos, ¿verdad?, estarían de acuerdo con lo que sucedió, de acuerdo no, eso depende de los ritos islámicos que se profesen en determinados países. En otros, pues a todas luces fue una invasión, y para otros efectivamente era un proceso que debía suceder para que pudiera terminar el régimen autoritario que existía. Ok, sí, también depende, por ejemplo, las consideraciones o la percepción que se tiene de Irak o de los países de Medio Oriente, que si Al-Qaeda, que si los terroristas, este discurso que se manejó también porque atentaron contra las Torres Gemelas en un primer discurso, ¿no? Entonces, ahí la comunicación, bueno, la propaganda política que hizo Bush para poner en contra a su pueblo, claro, de Irak. Bueno, está también el asunto del Kurdistán, ¿verdad? O sea, el Kurdistán es un pueblo que no tiene país, no tiene estado, pero que tiene un porcentaje de población en Irak, y que obviamente no se toca mucho el tema, pero incide directamente en Irak. En ello. Pues muy bien, doctor, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero volvemos enseguida después de este pequeño corte. Hasta ahora.